Hola, bienvenidos a este tiempo de buenas noticias, bienvenidos en esta noche a este tiempo que vamos a estar compartiendo en la presencia de Dios. Quiero invitarte mientras vas entrando, que prepares tu corazón, que le des la gloria a Dios. Por eso he puesto esta canción de fondo para que entendamos que aunque es un tiempo de palabra y un tiempo donde vamos a aprender juntos lo que la Biblia enseña acerca del Evangelio, no por eso es un tiempo frío y desprovisto de la presencia de Dios. Por el contrario, es un tiempo donde palabra y presencia, todo de Dios, es revelado a nosotros y donde nosotros al aprender, recibir y edificarnos, también exaltamos a aquel que está sentado en el trono, a Jesús. Nuestra enseñanza de la semana pasada fue acerca de Él y la enseñanza de toda esta serie es acerca de Él. Evangelio es igual a Jesús. Evangelio es mucho más que una doctrina. Evangelio es mucho más que una enseñanza fría y desprovista de vida. El Evangelio es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso, bienvenido a este tiempo de buenas noticias. Quiero que ahora, como cada semana, tú tomes tu teléfono y comiences a darle compartir allí en tu plataforma de Facebook, en tu página de Facebook, en tu muro de Facebook, y comiences a compartir con tus amigos este tiempo para que puedan recibir una palabra de Dios y puedan ser edificados. Bienvenidos todos a esta transmisión donde estamos compartiendo qué es el Evangelio una semana más. Esta es la quinta semana, bendito Dios, que hemos podido avanzar por 5 semanas en esta serie acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y vamos a darle gloria al que está sentado en el trono, de quien depende nuestra salvación, el que apostó a la eternidad, no en lo que nosotros pudimos hacer, ni podemos hacer, ni podremos hacer para salvarnos, sino en lo que Él materializó e hizo posible en la cruz al morir por ti y por mí. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, al que está sentado en el trono, al Cordero que quita el pecado del mundo, a Jesús sea la gloria. A Él le entregamos este tiempo y este momento para que hables a nuestra vida. Habla y ministra y edifica el corazón de tu pueblo en esta noche con una palabra relevante, inspirada y dirigida por el Espíritu Santo, que afirme nuestros corazones a la verdad, que afirme nuestra relación eterna con Jesucristo y que de Él dependamos para el diario vivir y para entrar a la eternidad. Gracias por recordarnos qué es el Evangelio, o mejor aún, quién es el Evangelio. A Él sea gloria, a Él sea honor y alabanza en medio de la iglesia, hoy y por los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Aleluya. Si has entrado mientras orábamos, bienvenido a este tiempo de darle exaltación al nombre de Jesús, de comunicar en forma de buenas noticias lo que Él vino a darnos en una sola persona, encarnándose en Cristo, viviendo en Él, muriendo en Él, resucitando en Él para darnos vida eterna. Bienvenidos a este tiempo de buenas noticias. Hoy vamos a hablar acerca de fe y arrepentimiento. Para que el Evangelio tenga sentido y propósito en nuestras vidas, es necesario comprender y experimentar estas dos cosas esenciales. ¿Cuáles dos? Las acabo de mencionar. Le dan título a nuestro tema en la serie que es el Evangelio. Nuestro tema de esta noche es fe y arrepentimiento. Son dos cosas esenciales que tienen que ver con la salvación de un alma, de una vida, de una persona tuya y mía, y que si no lo has comprendido, entonces posiblemente no tengas una relación salvadora con Jesucristo, porque la fe y el arrepentimiento son indispensables en nuestra salvación. Miren cómo Marcos describe que fueron las primeras palabras del mensaje evangelístico del Señor Jesús. Lo resumió en una sola frase, poderosa y cargada de verdad. Marcos 1:15.
desde que comencé bien temprano en la vida cristiana y comencé a predicar el Evangelio. Este fue uno de los primeros versículos que yo memoricé, que hice mío y que comencé a proclamar. Uno de mis primeros mensajes evangelísticos en las iglesias por las que pasaba como evangelista en aquellos días era precisamente sobre Marcos 1:15, donde Marcos registró las palabras de Jesús diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y conviértanse al Evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y conviértanse al Evangelio. Marcos, con una claridad del Espíritu Santo impresionante, nos comparte las primeras palabras del mensaje de Jesús, evangelístico 100%. Un mensaje dirigido a las personas primariamente en Palestina, en Israel en aquellos días, pero que sin duda trasciende el tiempo, las generaciones y llega a nuestros días. Y el Señor Jesús, a través del Evangelio de Marcos, nos dice lo mismo. El tiempo se cumplió, lo proféticamente anunciado se cumplió, el reino se acercó encarnándose en Jesús. Por lo tanto, llegó el día y la hora del arrepentimiento y de la conversión. Arrepiéntanse y conviértanse al Evangelio. Allí incluida en esa declaración de Marcos 1:15 están las palabras fe y arrepentimiento. Conversión tiene que ver con fe. No nos podemos convertirnos a alguien en el que no creemos. Y por supuesto, arrepiéntanse no da lugar a las dudas. Abiertamente nos dice que tiene que haber un cambio de mente, un giro de 180 grados, un cambio de camino e ir en la dirección de nuestro Dios. En Marcos 1:15 hay tres cosas que Jesús está revelando a través del Evangelio de Marcos. La primera, Jesús revela el cumplimiento profético con el inicio de su ministerio. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? El tiempo que los profetas desde Génesis hasta Malaquías estuvieron anunciando. Porque tú tienes que entender que profetas en la Biblia no solamente aparecen en los libros proféticos. Los libros proféticos son de carga profética o de mensaje profético casi al 100%, pero Moisés profetizó de Cristo. Jacob profetizó de Cristo bajo el nombre de Silo. José profetizó de Cristo. David profetizó en los Salmos acerca de Cristo. En fin, encontramos Salomón en los libros de sabiduría. Él profetizó acerca de Cristo. Entonces Jesús es profetizado por profetas de título y de llamado, como también por aquellos que sin saberlo, reyes, sacerdotes, ministros de Dios, hombres comunes y corrientes, profetizaron, y también eso quedó allí incluido en nuestras Biblias, que desde Génesis hasta Malaquías, por solo mencionar el Antiguo Testamento, estaban profetizando acerca de Jesús. Y Jesús aquí en Marcos 1:15 revela el cumplimiento profético de cada una de estas declaraciones con el inicio de su ministerio y dice: todo lo profetizado acerca del Mesías, del Salvador, se está cumpliendo delante de sus ojos. Ya no hay tiempo para más. Llegó el tiempo en que el reloj profético de Dios comienza a correr en una cuenta regresiva en la cual la salvación de las generaciones está determinada por en quién creerán. He aquí el que cumple proféticamente el camino de la salvación. El ungido del Señor está delante de ustedes. Lo segundo que revela Jesús es que además de él estar dando cumplimiento profético a lo que profetizan, valga la redundancia, las escrituras en el Antiguo Testamento, él está personificando el reino de Dios, porque dice: el reino se ha acercado en mi persona, y después va a acercarse a través del cuerpo que tendré sobre la tierra luego de mi resurrección, que será la iglesia, que va a ser investida y llenada con el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y será mi cuerpo sobre la tierra manifestando el reino en acción. Pero ahora lo estoy personificando yo en este ministerio terrenal, dice Cristo. El reino de Dios, que después de su partida nosotros lo estaremos revelando como su iglesia, insisto. Lo tercero que revela Jesús en Marcos 1:15 es que para que ellos puedan recibir esta salvación que el Mesías está ofreciendo, es necesario que experimenten dos cosas: arrepentimiento y conversión, arrepentimiento y fe.
Vamos a empezar hablando acerca de la fe. No en el orden que lo menciona Marcos, porque realmente los estudiosos de la Biblia no se ponen de acuerdo y ellos preguntan, la pregunta que se hacen es, ¿qué viene primero, el arrepentimiento o la fe? Y algunos dicen, arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no puedes creer. Y otros dicen, no, la fe, porque si no crees no te puedes arrepentir. Y entonces están ahí en un debate. Yo creo que, aunque definitivamente necesitan darle una respuesta a esa pregunta, si es necesario, tal vez sí, lo que creo es que ambas cosas están ocurriendo en el mismo momento por un milagro del Espíritu Santo que está provocando arrepentimiento y fe simultáneamente, como dos hermanas que caminan de la mano diciéndote, si conoces a una, conoces a la otra. Arrepentimiento y fe, fe y arrepentimiento. Así que me permiten alterar hoy el orden de estas dos palabras y comenzar hablando de lo que es la fe. La fe, déjame decirte esto, afirmarlo en tu corazón, que penetre por tus oídos, que se establezca en tu mente, que se siembre en tu corazón. La fe es dependencia. Así vamos a establecer esta premisa hoy y declarar esta verdad. Fe es dependencia, no dependencia de lo que creo, sino dependencia de aquel en el que creo. Y debo hacer esta salvedad. Si se le pregunta a la mayoría de las personas hoy en nuestra generación, ¿qué es la fe? Y no son cristianos nuestros entrevistados, seguramente ellos intentarán ser respetuosos. La mayoría de las personas no nos maltratan. Salimos a la calle cuando se podía antes de la pandemia a tratar de evangelizar a las personas, compartir el evangelio, la salvación, y la mayoría nos trató con respeto, debo decir esto. Algunos no, algunos se molestaron con nosotros. Algunos nos preguntaban si éramos católicos, cuando se enteraban que no, pues se ponían más enojados. Algunos nos preguntábamos si éramos judíos y cuando le decíamos que no, nos querían crucificar junto con nuestro maestro. En fin, hemos vivido experiencias de toda clase, pero muy pocos, debo decir, son los que se enojan y los respetamos, porque esos enojados algún día podrán ser también nuestros hermanos. Pero la mayoría intentaron ser respetuosos. Sin embargo, esas mismas personas respetuosas, decentes, que se dedican a tomarse un tiempo en escucharnos, cuando le pides definir la fe, si le haces esa pregunta, ellos quizás, con los mejores términos, tal vez no tan directo como yo te lo voy a decir, pero ellos prácticamente definen la fe como creer en lo ridículo. Es decir, para la mayoría de los incrédulos, los que no tienen una fe en Cristo como nosotros, nuestra fe en un Salvador que colgó de una cruz crucificado, que lo sepultaron y que luego añadimos a ese Salvador una resurrección sobrenatural, ellos dicen, esta gente, perdónenme, no los quiero ofender, cree en lo ridículo. Ese criterio, a pesar de que hay demasiadas evidencias que confirman nuestra opinión y que quitan peso a la opinión de ellos. Nuestra fe no es ridícula. Nuestra fe tiene evidencias históricas. Nuestra fe tiene evidencias textuales. Y nuestra fe tiene evidencias de vidas que al creer en esa persona reciben transformación que programas de rehabilitación no pueden provocar, que psicólogos intentando trabajar con problemas emocionales no pueden quitar, que terapistas matrimoniales no pueden restaurar parejas, y Cristo viene y hace lo uno y lo otro con un poder inexplicable para el mundo, pero para nosotros afirmable, y para nosotros algo que proclamamos a voz en cuello, porque sí sabemos de dónde viene. Es el poder del Cristo, el autor y el consumador de la fe. Alguien diga aleluya allí donde está, por favor. Ahora, la Biblia, en contraste con la definición del mundo no creyente, define la fe al definir la fe de aquel al que la Biblia llama el padre de la fe, Abraham. Y la Biblia dice, quiero leerte algunos pasajes. Pablo usa el ejemplo de Abraham. Pablo, este gran defensor de la fe, en su tratado teológico, que es casi un tratado de teología sistemática, Pablo en Romanos capítulo 4, versículos 18 al 21, usa el ejemplo de Romanos, el ejemplo de Abraham, debo decir, en Romanos 4, para mostrarnos lo que este hombre hizo al creer y cómo fue su fe, y nos explica lo que es una fe verdadera y una fe dependiente en el Salvador. Dice la palabra de Dios, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Quién? Abraham. ¿Cómo creyó Abraham? Dice que creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Él tenía una promesa,
que se la dieron y pasaron años. Y él veía que no se cumplía la promesa y el tiempo es un asesino de la fe. Pero Abraham, dice la Escritura, como tenía una fe verdadera, y yo voy a explicar después en qué consistió la fe verdadera de Abraham para que tú la abraces, como Abraham tenía una fe verdadera, el tiempo no asesinó su esperanza, sino que por el contrario, su fe alimentó el que él tuviera una esperanza contra esperanza. Por eso dice la Escritura, él creyó en esperanza contra esperanza. Se me acabó la dosis de esperanza de ayer, hoy amanecí, la promesa no se ha cumplido, pero hoy lo que creo y cómo creo alimenta la esperanza del hoy, porque puede ser que este sea el día del cumplimiento de la promesa, y si no lo es, mañana me volveré a aferrar y arraigar a la fe que tengo para que alimente la esperanza. Por eso nadie puede tener esperanza sin fe. O por lo menos no una esperanza duradera, o no una esperanza sólida. Hay gente que tiene esperanza en el tío rico que cuando se muera le deja una herencia, y a lo mejor el tío cambia el testamento en el último segundo, o el abogado le hace una trampa y la herencia se la dan a otros y se queda el abogado con ella. Hay gente que tiene esperanza en que el matrimonio nuevo le va a funcionar si el anterior no funcionó, y que este hombre de ojos azules sí es el galán de las telenovelas que llegó a tu vida, o que esta mujer con sonrisa envolvente realmente es lo que tú esperabas, y esa esperanza se desvanece cuando se le quema el arroz a esa mujer, cuando se despierta con el moño virado, o cuando ese hombre saca las malas pulgas a relucir, y entonces tú dices, esto no puede ser que era lo que yo esperaba, porque la esperanza temporal, y en las cosas temporales, es una herencia, una relación, un hijo, inclusive un trabajo, un bono financiero, la salud del cuerpo, todo eso es pasajero, efímero, y está sujeto a nunca ser, porque depende de circunstancias, situaciones y personas maleables. Pero Abraham, por su parte, creyó correctamente, y por eso tuvo una esperanza que siempre alimentaba a la siguiente, para que cada día él pudiera estar en la expectativa de fe correcta, esperando el cumplimiento de su promesa. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar. Creyó hoy y se llenó de la esperanza hoy para llegar a ser en el mañana, en el futuro, el padre de muchas gentes, porque en el pasado le habían hecho una promesa. Escucha cómo trabaja esto. Cómo trabaja la fe verdadera. La fe verdadera trabaja en base a una promesa que alguien me hizo en el pasado. Por lo tanto, la promesa de ayer me da la fe de hoy, que alimenta la esperanza para el mañana, llegar a hacer todo lo que Dios dijo que haría conmigo y cumplir el propósito que tiene con mi vida. Pero todavía no he llegado a donde quiero llegar. Dice que la promesa fue esta: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Había razones, no solamente el tiempo, sino que el tiempo aumentaba el deterioro físico, su cuerpo estaba envejeciendo, perdiendo facultades, que ya estaba como muerto, ya el hombre no estaba en etapa reproductiva, el hombre estaba en una etapa de ir muriendo en todos los aspectos de su vida. Dice, tampoco se detuvo en mirar ni se debilitó al mirar la esterilidad de la matriz de Sara. Sara había sido estéril en su juventud, y ahora que era anciana tenía muchas más razones Abraham para creer que su mujer era estéril, pero no miró no uno ni lo otro. Él miró, él se sostuvo en la promesa de ayer, que le dio fe para el hoy, que alimentó esperanza para el mañana. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Aquí ya aparece quién le hizo la promesa. Y aquí también nos está diciendo que él se negó a dudar y a llenarse de incredulidad en relación a la promesa de Dios. El énfasis de Abraham y la fe de Abraham no estaba en la promesa. El énfasis de fe de Abraham estaba en quién hizo la promesa. Por eso, conociendo él a Dios y creyéndole a Dios, se negó a llenarse de dudas y se negó a ser un incrédulo. No tanto por lo que se le prometió, sino por quién se lo prometió. Dice, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Hoy no tengo la promesa cumplida, hoy Isaac no está en mis brazos, decía Abraham, pero hoy yo miro a quien me prometió y veo que es fiel. Y aunque su promesa se tarda porque tiene un tiempo específico, y en el tiempo oportuno se cumplirá.
Por eso tú tienes que creer que tú tienes un tiempo oportuno en Dios y que también tu Salvador tuvo un tiempo oportuno para entrar en la historia de la humanidad. Esperó el momento en que Palestina y todo Israel estuvieran bajo el dominio de Roma, hablando una lengua griego koiné que era internacional, con una cultura global, por lo menos del mundo conocido de entonces, para que entonces Él llegara a la historia humana y lo que sucediera en Israel no se perdiera por falta de información, sino que por el contrario, como el mundo estaba globalizado, como el nuestro, la idea y la historia de un Salvador, de un Mesías que hacía milagros, que muere en una cruz, que lo sepulta, pero que al tercer día resucita, volaría como pólvora en aquellos territorios dominados por Roma. La gente hablando el mismo idioma no tendría barrera de comunicación y la gente con una cultura muy helenista tomaría todo aquello y lo comunicaría de unos a otros. En el mercado del pueblo se hablaría acerca de Cristo, lo mismo en Roma que en Jerusalén, que en Atenas, que en el Cairo. En cada lugar dominado por Roma se estaría contando acerca del Mesías que hacía milagros, que murió en una cruz, que fue sepultado, pero que ahora se proclamaba desde Jerusalén que había resucitado al tercer día. Él sabía en su tiempo oportuno que ese era el tiempo correcto, y Abraham lo creyó con respecto a su hijo. No nacerá fuera del tiempo de Dios, tal vez sí del mío, pero no del de Dios. Por eso me niego a dudar de mi Dios, no por la promesa que me hizo, sino porque la promesa se sostiene en quién es Él. Y las promesas de Dios tienen valor porque se sostienen en quién es Él. El carácter de Dios le da validez a su promesa. Dando gloria a Dios, Abraham, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Si queremos resumir en una sola frase lo que caracterizó la fe de Abraham, es esto: que creyó con certeza en el carácter de Dios y por eso abrazó la promesa que Dios le hizo. Lo mismo, y Pablo está usando el ejemplo de Abraham aquí para hablarnos de fe salvadora. Y lo que Pablo nos está diciendo es: tu fe no puede estar basada ni tan siquiera en la acción que Cristo hizo para salvarte en la cruz. Tu fe tiene que estar sostenida en la persona que actuó para salvarte. Él lo dijo, Él lo cumplió, Él lo hizo realidad, y todo se sostiene más que en lo que hizo, se sostiene en quien lo hizo: Jesús, Dios encarnado, Cristo entre nosotros. Así como Abraham no se llenó de dudas ni de incredulidad, no porque tenía una promesa, sino porque tenía una promesa de Dios y él conocía el carácter de su Señor. La fe salvadora se sostiene en el carácter de Dios. Y por lo tanto sabemos que si Él nos prometió salvar en Cristo, a nosotros poner nuestra confianza en el carácter de Dios, que es evidenciado y revelado en Dios encarnado, el Hijo Jesucristo, no dudaremos ni por un instante que la cruz tiene validez hoy como la tuvo hace 2000 años, porque se sostiene en quien murió en la cruz más que lo que se dijo de Él que moría en la cruz. Entonces Abraham creyó con certeza en el carácter de Dios y por eso abrazó la promesa que Dios le hizo. Tú abrazarás, o tú abrazaste, si ya lo hiciste, la promesa de salvación, porque el Espíritu Santo te reveló a Cristo. Si no te fue revelado Cristo, su carácter, su naturaleza, su personalidad, quién es Él, divino y hombre, complementado en una cruz, muriendo como hombre, siendo Dios encarnado, si no se te reveló la naturaleza y el carácter del Hijo, tú estás creyendo en un cuento histórico y tienes una fe histórica, pero no salvadora. Y tú necesitas una fe que venga por revelación. Por eso cuando Jesús le dijo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Dice que eres Jeremías y que eres este otro profeta y que eres cualquiera de los profetas. ¿Y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y Pedro salió y le digo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y me imagino el aleluya que llenó aquel lugar. Aquello se volvió una reunión pentecostal. Bendito Dios. Llena de fuego, llena de gente alborozada, llena de gente llena de gratitud y de alabanza al Señor. Y el Señor le dijo: Pedro, Simón, hijo de Jonás, bienaventurado, Macarios, que es una palabra que quiere decir mucho más que bendecido, pleno, bendecido, próspero, alcanzado por la gracia y el favor de Dios, eres tú, Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nadie puede llamar a Jesús el Cristo, a Jesús el Mesías, a Jesús el Salvador correctamente y para salvación
si no le ha sido revelado por el Padre. No importa las opiniones de terceros, a Pedro se le reveló, como también a 10 de los 11 restantes discípulos, salvo Judas Iscariote. A ellos se les reveló por el Espíritu que Cristo, más bien que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Bendito Espíritu Santo que trabaja en nosotros para llevarnos a salvación. Así, cada persona tiene que creer en aquel que el Padre prometió como intermediario para salvarnos, es decir, Cristo. Romanos 3, 21 al 22 dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. No estoy desechando la ley, dice Pablo, solo que la salvación no viene por medio de ella. Ella revela a la justicia de Dios y ella nos demuestra que no nos podemos salvar, ni hallar, ni encontrar, ni tener esta justicia de Dios por medio de la ley, porque la ley solo sirve para proclamarla y para revelarnos que estamos lejos de la justicia de Dios, que necesitamos la justicia de Dios y que debemos correr a buscarla, pero la ley misma no nos las puede ofrecer, aunque levanta un código de justicia que es divino, solamente nos muestra que no podemos alcanzarlo, pero ahora se nos ha manifestado la justicia de Dios sin relación con la ley, aunque esta y los profetas dan testimonio de ella. Esta justicia de Dios llega mediante la fe de Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción entre judíos y griegos, entre gentiles y pueblo escogido. Ahora en Cristo, todo el que su corazón se sensibilice al mover del Espíritu Santo que está provocando fe y arrepentimiento, recibirá salvación en aquel que sin relación con la ley, sin depender de ella, aunque cumpliéndola y no abrogándola, nos llevó a la relación de justicia con el Padre y nos imprime la justicia en el corazón al arrepentirnos y creernos en Él y nacer de nuevo por la fe en uno solo, Jesucristo. Un autor cristiano lo explicó así. Dijo, cuando confiamos en Jesús para salvarnos, nos unimos a Él. Y un intercambio magnífico toma lugar. Todo nuestro pecado, nuestra rebelión y nuestra iniquidad es acreditada a Jesús. Como que tú tienes una cuenta inmensa y le debes a la justicia, pero resulta que luego te dicen, estás absuelto, estás libre, lo que debías lo pagó por ti este hombre justo. En este caso, ese hombre justo que pagó en la corte del cielo a favor nuestro se llama Jesús. Y Él murió debido a ello, dice este autor. Y al mismo tiempo, mientras Él cargó y pagó por nuestra rebelión, nuestra iniquidad y nuestro pecado, al mismo tiempo, la vida perfecta de Jesús fue transferida a nosotros y fuimos declarados justos. Dios nos mira entonces como justos y en vez de ver nuestro pecado, comienza a ver la justicia de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Sabes que el Señor nos está mirando desde la eternidad como justos? Aún sabiendo que naceríamos en pecado, que viviríamos en pecado y que tendríamos que arrepentirnos al moverse el Espíritu Santo, provocando en nosotros arrepentimiento y fe, y que tendríamos que verbal y de corazón confesar a Cristo y recibirlo en una fecha específica de nuestra vida, en un año, en un día, en un segundo especial de nuestra vida, confesar a Jesús. No obstante, Él que lo conoce todo por adelantado, Él que está por encima del tiempo, Él nos vio en Cristo y nos declaró justos desde la eternidad. Bendito Dios. Ahora, ¿es la fe suficiente? ¿Es la conversión por fe suficiente? La Biblia nos dice no, tiene que ocurrir en el momento, durante el proceso y el movimiento del Espíritu Santo que te lleva a creer quién es Cristo y qué te está ofreciendo. Necesitas recibir el milagro del arrepentimiento. Y el arrepentimiento es la otra cara de la moneda en relación a la fe. La fe es la dependencia en Dios, pero el arrepentimiento es de la misma moneda otra cara. Hablemos un poquito de esto. Si fe es volverse a Jesús y depender de Él para la salvación, escucha, fe es dependencia total a Cristo para salvación, es volvernos a Él y le decimos, yo no me puedo salvar a mí mismo, solo tú puedes hacerlo, Jesús. Por su parte, el arrepentimiento es la otra cara de la moneda. Mira, como tú dices, cara o cruz en una moneda, como decíamos cuando niños, para saber quién empezaba con la pelota a patearla o encestarla, cara o cruz. O cuando íbamos a jugar al béisbol.
Si caía cara y tú pedías cara, te tocaba a ti. Si habías dicho cruz y salía cara, le tocaba al otro equipo. ¿Recuerdas? Pero nunca pensamos que la cara y la cruz eran parte de dos monedas diferentes. Sabíamos que era una sola moneda que íbamos a tirar al aire y que luego caería en tierra mostrándonos una cara o una cruz. Pero que ambas eran parte de una sola moneda. Fe y arrepentimiento son dos caras de una misma moneda. No están separadas, sino que son parte de un mismo paquete de la obra de la salvación. La fe es depender en Cristo para salvación y es volverse a Él con todas las fuerzas de la fe que nos da el Espíritu Santo, mientras que el arrepentimiento es volverse del pecado, odiar al pecado y decidir olvidarlo con la ayuda de Dios al tiempo que nos volvemos a Cristo en fe. Entonces, en el momento que tú dices, Cristo, me vuelvo a ti para depender de ti, le estás dando la espalda a una vida de pecado donde hacías lo que hacías porque estabas lleno de ti mismo o de ti misma y estabas sentado en el trono de tu corazón, el ego. Ahora lo desterraste, ahora comenzaste a odiar ese estilo de vida, ahora comenzaste a decidir olvidarlo para siempre y comenzó una pelea eterna entre la vieja naturaleza y la nueva que te es acreditada o imputada por la fe en Jesús a través de la obra poderosa del Espíritu Santo. Las palabras originales que en la Biblia se traducen arrepentimiento, en hebreo es teshuvah y en el griego del Nuevo Testamento es metaneo, de donde viene la palabra metanoia. ¿Qué significan ambos términos en nuestra Biblia? Sin importar el idioma, teshuvah y metaneo significan lo mismo en ambos idiomas. Significan regresar, volver al camino abandonado. Eso es lo que significa. Significa también un cambio de pensamiento, de mente y de corazón que ocurre simultáneamente. Un abandono del pecado y del egocentrismo a la vez que nos acercamos a Dios para recibir de Él la santidad con la cual le comenzamos a agradar. Mira lo que arrepentimiento es un volverse, es un cambiar de postura, es un cambiar de camino, es en ir en la dirección de Dios. Metanoia, teshuvah, el griego y el hebreo declarando una sola cosa, porque no importa el idioma, el término tiene que ver con algo que Dios produce, que es un cambio de mente y de corazón simultáneo, es un venir a Dios, abandonando sus pies en la cruz del pecado, reconociendo que allí Cristo lo clavó. Entregamos el ego sobreexaltado y a la misma vez estamos proclamando: Dios mío, santo Dios, Señor mío, a partir de este momento, por la vida de tu Hijo y la obra de tu Espíritu Santo, viviré la vida de santidad. Pedro, como Marcos, predicó arrepentimiento. En Hechos 3:19 leemos: arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados. Arrepiéntanse y conviértanse. ¿A quién te recuerda esto? A Jesús en Marcos 1:15. Pablo no desterró de su predicación la palabra arrepentimiento. Por el contrario, lo vio como parte inclusiva del mensaje del Evangelio. Pablo entendió que no podía hablar de fe para salvación, sino hablaba de arrepentimiento del pecado. Y así predicaba Pablo, Hechos 26:20. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, dando testimonio de su predicación, dice: al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. ¿Lo ves? Estos predicadores, Pedro y Pablo, junto con Jesús, no predicaban una fe sin arrepentimiento, sino que decía: arrepiéntanse y conviértanse, porque lo uno lleva a lo otro y lo uno provoca lo otro. Poderoso Dios. El arrepentimiento no es opcional para el que quiere vivir en Cristo y vivir la vida cristiana. Por el contrario, es absolutamente crucial, ya que se distingue o que distingue a aquellos que han sido salvados por Dios de los que no lo son. Hay un pensamiento demasiado liberal en nuestra generación, donde dice: bueno, si yo soy salvo, no importa si ahora Cristo me encuentra en pecado o cuando Él venga, porque soy salvo, me iré con Él. Le hicieron esta pregunta a un predicador que por su postura teológica, él cree que la salvación no se pierde. Hablo de John Piper. Estaba en un foro abierto donde le preguntaban acerca de la salvación y de la vida cristiana, y este hombre con ardor y fervor comenzó a hablar de
el pasaje de Filipenses que dice que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Alguien inmediatamente se dio cuenta de que él estaba apelando a vivir una vida de santidad y a no coquetear con el pecado, y en un tiempo de preguntas se levanta esta persona y le dice: interpreto por sus palabras que usted quiso decir que tenemos que vivir en una vida donde por nuestras acciones no debemos nunca involucrarnos en el pecado, porque eso puede ser muy peligroso. Y usted se contradice con su teología, dice no creer en la pérdida de la salvación, y sin embargo usted habla de ocuparnos en nuestra salvación y de no darnos permiso para el pecado. ¿Qué está queriendo decir? Dijo esta persona llena de orgullo, que si ahora yo me encuentro en pecado, en adulterio con una mujer, y Cristo viene para llevar a su iglesia, ¿me quedaré en la tierra? ¿Acaso mi salvación no me alcanzó para ese momento? ¿Acaso Cristo no conocía mi futuro como para inclusive perdonarme ese acto de pecado? Tras unos segundos de meditar, el predicador, con serenidad, con calma, hasta con cierta sonrisa en los labios y ternura y compasión al mirarlo, le dijo: ¿está usted seguro que es salvo? Porque si usted tuviera seguridad de salvación, en ningún momento se propondría verse en el futuro en una cama con una mujer que no es su esposa, porque si el fruto de la salvación está en usted, ni tan siquiera armaría tal escena en su mente. Quien tiene un Salvador que alcanza para la eternidad, en ningún momento se daría el permiso de que la salvación se estirara al punto de permitirle pecar de esa manera y vivir de espaldas a su Salvador. En otras palabras, Piper estaba diciendo que la salvación no es un permiso para pecar, sino por el contrario, el poder para mantenernos alejados del pecado lo más que podamos. Juan el Bautista predicaba así. Muchos acudían a Juan para que los bautizara y Juan les decía: camada de víboras. Miren qué ternura. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Querían bautismo sin arrepentimiento, para luego decir que Juan los había salvado a través de la predicación del Mesías. Y él les decía: camada de víboras, ¿quieren lo uno sin lo otro? ¿Quién les enseñó a escapar del castigo que se acerca metiéndose en las aguas del Jordán? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Y no se pongan a pensar: tenemos a Abraham por padre. No, a estos mismos Jesús les dijo: camada de víboras, hijos del diablo. Ustedes dicen que tienen a Abraham por padre, y quien es su padre es Satanás, porque ustedes están jugando con una herencia de fe para vivir pecando. Juan les dice: produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Y la gente le preguntaba: entonces, ¿qué debemos hacer? A lo que Juan les contestó: el que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara y le preguntaron: maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Y él les dijo: no cobren más de lo debido. Al escucharlo, unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? No extorsionen a nadie, ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con los que les pagan. Al denunciar estos males sociales de su época, en los que cada uno de estos interlocutores estaba participando, los cobradores de impuestos, los soldados y las demás personas, y él denunciar estos pecados e invitarlos a tomar acciones diferentes, no está ofreciendo alternativas con acciones justas, no está diciendo lo que haces externamente es lo que te salva. Juan no estaba diciendo que el arrepentimiento se limita a reformas sociales o conductuales o acciones externas, sino que él estaba diciendo al menos, o por lo menos, estas 4 cosas. Número 1, se limitó a contestarles lo que ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer? Si robas, no robes más. Si cobras impuestos exagerados, no cobres impuestos exagerados. Si haces falsas denuncias, no hagas falsas denuncias. Me estás preguntando cómo dar fruto de arrepentimiento. Eso te contesto. Tú preguntas en términos de acciones, yo te respondo en términos de acciones. Pero Juan además está hablando de lo externo. En segundo lugar, habla de lo externo para confrontar lo interno. Porque cuando tú le dices a un ladrón de corazón que deje de robar y el corazón no quiere dejar de robar, ese se va a ir y va a decir: estás loco, si yo vivo de los impuestos de más. Estás loco, dirá el soldado, si yo vivo de las denuncias falsas y de estar extorsionando a la gente. Pero Juan estaba confrontando lo externo para entonces tocar lo interno, a ver si realmente querían arrepentirse. Número 3, porque nadie que realmente quiera arrepentirse tomaría en serio sus demandas. Solo los que querían, por el corazón transformado o tocado por Dios, arrepentirse dirían: eso quiero hacer, ¿qué necesito para tener la fuerza de voluntad para no robar, extorsionar, maltratar, o para ser egoísta o dejar de ser egoísta? ¿Cómo lo hago? En cuarto lugar y por último,
Juan el Bautista, al mencionarles qué hacer, solo revelaba lo que él mismo primero llamó frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, estas acciones solo iban a revelar la raíz que había sido sembrada en ellos. Tú solamente puedes dar frutos de arrepentimiento o frutos dignos de arrepentimiento cuando la raíz, tu corazón, ha sido lleno del arrepentimiento. Tú haces acciones justas que glorifiquen a Dios cuando la justicia de Dios, al creer y arrepentirte, o al arrepentirte y creer, te es imputada, te es acreditada y comienza a producir en ti los frutos dignos del arrepentimiento. Es decir, la obra del Espíritu aflorando porque te arrepentiste y creíste de corazón. ¿De qué frutos dignos de arrepentimiento nuestra generación debe llenarse? ¿A qué debemos renunciar para que el Espíritu Santo manifieste el fruto del Espíritu de Gálatas 5, 22 al 24? Creo que debemos, como aquella generación de los días de Juan el Bautista, debemos abandonar unas cuantas cosas. Debemos en la iglesia, y no hablo al mundo, en la iglesia donde hay tanta falta de arrepentimiento por un evangelio barato y una gracia simplista, debemos arrepentirnos de la doble moral, de predicar de santidad y de vivir en pecado. De hombres hablar de fidelidad y de mirar las faldas de otra mujer, de tener lujuria en el corazón, mentira, de tener rencillas y pecados relacionales en nuestro corazón. Debemos también arrepentirnos de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, y de comenzar a ser una generación similar a la que no tiene a Cristo. En tercer lugar, debemos arrepentirnos de la tolerancia enfermiza de nuestra generación. No importa que seas homosexual o que seas un fornicario o que seas un ladrón, lo que importa es el corazón. Y si en tu corazón amas a Dios, tus acciones no te robarán la eternidad. Si en tu corazón amas a Dios, te arrepentirás por el Espíritu Santo, creerás por el Espíritu Santo y Él te impartirá un fruto, y ese fruto no será un deseo de la carne ni una revelación del pecado que hay en ti, sino del Cristo que está venciendo al pecado en tu vida. Tenemos que arrepentirnos de ser liberales de pensamiento y en lo social. No hay tal cosa como un cristiano liberal. No hay tal cosa como un cristiano progresista. No hay tal cosa como un cristiano que apoye el aborto. No hay tal cosa. No, porque hoy escucho a muchos decir, bueno, la otra plataforma política que está en contra del aborto apoya la muerte por pena de muerte. No lo compares, porque el mismo Dios que le dijo a Moisés en los mandamientos, no matarás, es el mismo Dios que en el resto de los libros del Pentateuco le dice a Moisés que la pena de muerte está establecida para el que mate a otro o para distintos tipos de pecados sociales. Estableció Dios la pena de muerte. Por lo tanto, como nación y como código penal de una nación, un pueblo, una nación sí puede practicar la pena de muerte. Yo como individuo no tengo autoridad para matar a nadie, pero una nación sí puede establecerlo. Está bíblicamente respaldado, es socialmente justificado y no se puede llamar a la pena de muerte similar al aborto y al asesinato de un niño a los 9 meses, donde hay muchos, inclusive la que está ahora para ser vicepresidenta en la fórmula demócrata. Esta mujer votó junto con 25 senadores más o congresistas que si un niño abortado en el proceso queda vivo, no se le puede intentar salvarle la vida porque ya está viviendo, aún en términos de 9 meses, un proceso de aborto. Eso es diabólico. Eso es como los que sacrificaban niños a Moloch. La iglesia no puede ser liberal ni en pensamiento ni en aspectos sociales. Tenemos que renunciar al ateísmo práctico y arrepentirnos. ¿Qué es ateísmo práctico? En el corazón creo en Dios y en su palabra, pero cuando tomo decisiones de con quién me voy a casar, con cualquiera, unos ojos lindos valen más que la voluntad de Dios. Cuando determino dónde pasaré la noche del sábado, no pienso que al otro día me congregaré, sino que unas cuantas copas y un baile importan más que la santidad a la cual te llama el Señor. Tenemos que renunciar a la falsa fe, centrada en el yo y no en Jesús. Tenemos que arrepentirnos del énfasis exagerado en algunas verdades falsas que los hombres hoy desde los púlpitos enseñan. Algunos negando cosas que están en la Biblia porque dicen que están fuera de tiempo. Y otros añadiéndole a las verdades bíblicas y hablando de visiones personales y de sueños propios que tienen más que ver con mala digestión que con ninguna palabra que viene del cielo. Lo uno y lo otro, el que quita y el que pone, el que quita y el que añade, tienen que arrepentirse por igual.
Y tenemos que arrepentirnos del poco interés que la iglesia del siglo XXI ha puesto en las verdades del Evangelio, en la poca centralidad de la iglesia en la persona de Jesús y en rendirle culto a líderes y a pastores y poner el énfasis en movimientos y en hombres antes que en una sola persona, Jesucristo. Confrontaba a alguien en estos días con no sé si vio la confrontación, pero tuve que hacerlo en el amor de Cristo porque dijo, un líder falso te hace que tú lo pongas a él en el centro, mas un líder verdadero te enseñará a ponerte a ti en el centro. Y dije, no, ni lo uno ni lo otro. Un líder verdadero usado por Dios no te enseñará a poner la centralidad en él, pero tampoco en ti, sino que te enseñará a que Cristo sea el centro de tu vida. Por eso, iglesia, te predico hoy con este fervor y con esta fuerza del Espíritu Santo. Si alguien tiene que arrepentirse primero en esta generación, es la iglesia que profesa ser de Cristo. Arrepentimiento no es perfección, pero sí el comienzo de una lucha contra el pecado que va a durar por el resto de nuestra vida. Cierro con esta frase que alguien dijo hace mucho tiempo atrás, cuando era nuevo en la fe, le escuché decir a alguien esto. Lo que antes yo amaba, ahora lo aborrezco, lo odio. Y lo que antes yo odiaba, que era el Evangelio, ahora lo amo entrañablemente. Si tú ahora odias tu pecado al punto de confesarlo y entregarlo a los pies de la cruz y amas a Cristo lo suficiente como para recibir de Él el dominio propio y vivir para Cristo, tienes vida eterna. Cierro con Efesios 2, versículo 1 y versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún todavía, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Que esta palabra de Dios hoy pueda hablar a tu corazón. Esta palabra de vida hoy pueda provocar en ti arrepentimiento y fe. Un abrazo, una bendición de mi parte para tu vida. Que esta buena noticia fuerte y confrontativa provoque en ti frutos dignos de arrepentimiento para vida eterna. Bendiciones, bendiciones. Buenas noches.